Tema 4. La clasificación de los tributos. Los impuestos suelen clasificarse de diversas maneras, ya sea atendiendo a la forma en que se recaudan, atendiendo al objeto que graban o atendiendo a su alícuota. En primer lugar, por la forma en cómo se recaudan, los impuestos se pueden clasificar en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que se abonan al Estado a través de los mayoristas. Explico un poco más esto. Generalmente ocurre así en el caso de los impuestos al consumo, como el IVA, en donde el mayorista tiene la obligación legal de pagar el tributo por realizar el hecho imponible, pero la ley lo faculta para trasladar este impuesto al consumidor, que es quien acaba pagando el tributo: contribuyente, en un caso, o en el otro, sujeto sustituto del contribuyente. Así, el sujeto sustituto paga el tributo, el mayorista contribuyente lo recauda y luego lo entera al fisco. Por eso, por su forma de recaudación, estos impuestos se llaman indirectos. Y esto casi siempre ocurre con los impuestos al consumo. En contrapartida, los impuestos al ingreso y al patrimonio normalmente son ingresos directos, porque son pagados directamente al Estado por los contribuyentes, o sea, por quienes realizan el hecho imponible. En este caso no hay sujeto sustituto del contribuyente. Ocurre, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta a las personas físicas con actividad empresarial, que están obligados a enterar y presentar su declaración ante el sistema de administración tributaria anualmente y mensualmente en forma provisional. En segundo lugar, por el objeto que graban, los impuestos pueden clasificarse en impuestos al consumo, cuando el objeto que graban es el consumo de las personas, o a la renta, cuando graban el ingreso, o al patrimonio. Esta clasificación es muy simple. Resulta un poco más interesante la tercera clasificación, por su alícuota, es decir, por su tasa. Los impuestos pueden ser progresivos, pueden ser proporcionales, pueden ser regresivos. Si vamos directamente a la diapositiva número 3, podemos observar que la proporcionalidad existe cuando en un impuesto, a medida que aumenta la base, la tasa se mantiene constante. O si quieren de otra forma, aunque aumente la base, la tasa se mantiene constante. En cambio, la progresividad existe cuando, a medida que aumenta la base, también aumenta la tasa. Y finalmente, la regresividad existe cuando, a medida que aumenta la base, la tasa disminuye. Vayamos a la diapositiva número 4 y encontramos allí un ejemplo gráfico de la proporcionalidad. Vean la tabla. Observen que en la columna de la izquierda tenemos distintos ingresos: 100, 200 y 300, o sea, ingresos que van aumentando. Pero vean en la columna en medio que la tasa se mantiene siempre en 10%. El efecto de esto es que el que gana más, paga más. Que gana 100 a tasa del 10%, paga 10. Que gana 200 a tasa del 10%, paga 20. El que gana 300 a tasa del 10%, paga 30. Se logra ese objetivo: el que gana más, paga más, pero la tasa siempre es constante. En cambio, ahora observen la siguiente diapositiva y veamos cómo en la progresividad, a medida que aumenta el ingreso, aumenta la tasa, y así, el que gana 100 a una tasa de 10, paga 10. El que gana 200 a una tasa del 20, paga 40. El que gana 300 a una tasa del 30, paga 90. El efecto es el mismo que en la proporcionalidad, pero nótese cómo la diferencia es mucho más amplia. El que gana más paga sustancialmente más, en virtud de que la tasa va aumentando. En contrapartida, veamos la siguiente diapositiva. En la regresividad tenemos un fenómeno inverso. A medida que aumenta la base, la tasa disminuye. Observen, un ingreso de 100 a una tasa del 30, el impuesto es de 30. Un ingreso de 200 a una tasa de 20, el impuesto es de 40.
Con un ingreso de 300 a una tasa del 10, el impuesto es de 30, o sea, exactamente igual que el que tiene menos ingreso. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la tasa va disminuyendo. Este tipo de tasa se usa en algunos países que quieren estimular la productividad. Por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes corporaciones pagan una tasa menor que las pequeñas empresas. El argumento es el siguiente: a pesar de que la tasa sea menor, dado el alto nivel de ingresos que generan, el impuesto que pagan es mayor o igual que los que están grabados con una tasa menor a la que ellos pagan. Es decir, la regresividad busca estimular la productividad. Hay que decir que en México no tenemos tasas regresivas, pero sí solemos tener impuestos con efectos regresivos. Incluso puede decirse que muchas veces la proporcionalidad puede llevar a la regresividad, porque dado un ingreso muy alto, con una tasa que es general para todos, resulta que el sacrificio que hace el sujeto de menores ingresos es mucho mayor que el sacrificio que hace el sujeto de mayores ingresos al pagar los impuestos. En los distintos países los gobiernos juegan con estos conceptos. Por ejemplo, en México podemos decir que las leyes tributarias, sobre todo las leyes sobre ingresos, usan una combinación entre proporcionalidad y entre progresividad para permitir aminorar los efectos de cada una de las dos y obtener, digamos, la mejor opción. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que los impuestos deben ser proporcionales, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en jurisprudencia definida que la proporcionalidad solo se puede lograr a través de tarifas progresivas. De esta manera, aunque la Constitución diga que los impuestos deben ser proporcionales, y eso nos llevaría a pensar que todos los que tengan un ingreso pagarían la misma tasa sin importar el ingreso, la Corte dice que no. La Corte dice que eso no es correcto. Lo que es correcto es que el que gana más pague sustancialmente más, y que eso solo se logra a través de la progresividad. Nuestras leyes, sobre todo sobre ingresos de personas físicas, son en mucho progresivas, pero no son inconstitucionales, porque la Corte da soporte a esta idea de la progresividad. Estos conceptos de proporcionalidad, progresividad y regresividad van a ser muy útiles cuando analicemos los siguientes temas de este curso. Por lo pronto, hay que recordar que los tributos se clasifican por su forma de recaudación en directos o indirectos, por su objeto en impuestos al consumo, al patrimonio o a la renta, y por su alícuota en directos, indirectos, en proporcionales, progresivos y regresivos.